Durante la Edad Media eran más comunes las batallas terrestres que las marítimas, pero lo cierto es que también existieron y en algunos casos fueron decisivas. El Reino de Castilla tuvo su propia marina de guerra y para hablarnos de su creación y características contamos con la ayuda de José Manuel Rodríguez García, que es profesor de Historia Medieval en la UNED y especialista en estos temas de historia militar. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias. Creo que si pensamos en el Reino de Castilla durante la Edad Media, es más habitual que lo relacionemos con guerreros a caballo, con sus armaduras, avanzando por la meseta contra el invasor musulmán o defendiendo castillos y fortalezas, que con la existencia de una marina de guerra con sus barcos, sus marinos, sus almirantes. Y sin embargo, Castilla tuvo un ejército de esas características. ¿Cuál es el origen de la Marina de Guerra castellana? No, lo has dicho muy bien. Tradicionalmente, cuando hablamos de reconquista a nivel militar, de expansión peninsular, la gente, o tradicionalmente, se echa la parte naval. La gente no piensa, como dices, en aspectos navales. Y, sin embargo, fue fundamental desde mediados del siglo XIII. Es verdad que al principio, si partimos de la Correa Cantábrica y nos centramos en Castilla, la expansión es puramente terrestre. Una vez que llegamos a la cuenca de Guadalquivir, ahí la flota ya es fundamental. Para conquistar Sevilla, sin la aportación de la flota del norte hubiera sido imposible conquistar Sevilla, porque Sevilla era un puerto fluvial muy importante, que tenía la protección de la flota no solamente de Sevilla, también tenía la protección de la flota de Túnez y de Ceuta. Entonces hubo antes que derrotar a las flotas norteafricanas y luego derrotar a las protecciones sevillanas. Entonces, a partir de entonces, no se entiende la reconquista sin el apoyo básico de la flota. Una flota que tiene varias funciones. No solamente es atacar a otras naves enemigas, por ejemplo, puede ser el conflicto con Túnez o con Ceuta. Es básico en sus apoyos logísticos. Conforme van avanzando las tropas, por ejemplo, si pensamos en la costa de Alicante, Murcia, Cartagena, o si avanzamos por la costa atlántica de Cádiz, por Santa María, sin apoyo logístico de esa flota, sería muy difícil entender las maniobras de la parte terrestre. Además, la flota tiene otro papel importante que son los desembarcos estratégicos. Y aquí esto nos lleva a hablar de otro asunto que es el papel de la frontera marítima, ¿no? Cuando hablamos de frontera marítima no es como una frontera terrestre, no es que haya un límite fijado, hasta aquí me llega la costa y a partir de ahí es tu costa. La costa y el mar es vía de comunicación y es frontera. ¿Qué quiere decir esto? Que así como de Sevilla a Cádiz podemos llegar por el río también es una forma de introducirse en territorio enemigo. O sea, estando, por ejemplo, Sevilla, siglo XIV, que está a 90 kilómetros de la frontera, sin embargo, a nivel marítimo, puedes tener una incursión que te suba por el Guadalquivir. O, por ejemplo, hablamos del siglo XI, las incursiones vikingas sobre la costa de Galicia. O sea, ¿quién se iba a pensar que iban a ser atacados por los normandos, ¿no? Pero el mar es vía de contacto y también vía de penetración enemiga. Entonces, es una frontera muy flexible, se llama frontera profunda, ¿no? José Manuel, ¿qué características fundamentales dirías que tenía esta Marina de Guerra castellana? Bueno, siempre que hablamos de marina y aspectos navales hay que partir de dos aspectos. Uno son los condicionantes geoestratégicos, o sea, en qué punto estás situado en el globo, ¿no? En el mapa. Castilla tiene tres costas: la costa cantábrica atlántica del norte, la costa atlántica del sur, que sería la zona de Cádiz, y la zona mediterránea. Y cuando pensamos también en costas, también hay que pensar que en el mundo medieval, por lo general, siempre hablamos de navegación de cabotaje. Es decir, que es una navegación muy próxima a la costa, hasta ya avanzado muy el siglo XIV, siglo XV, que ya podemos avanzar a más mar adentro. Esto quiere decir que el control de la costa es básico para el control de las vías marítimas. Y también es importante tener puntos de aguada y puertos de refresco, ¿no? Por ejemplo, es muy sintomático que cuando en el siglo XIII Alfonso X crea la Orden de Santa María, que es la primera orden militar de carácter puramente naval que existe en el mundo, la crea, tiene en mente una concepción estratégica del espacio marítimo. Y él dice, creamos la Orden de Santa María para luchar contra el enemigo infiel sobre el mar y la asentamos en 4 bases. La asentamos en Puerto de Santa María, frontera atlántica sur, en Cartagena, frontera mediterránea, en la zona Coruña, Atlántico Norte, y en Santander, en la zona cantábrica. Y así, digamos, que hace una especie de reparto de áreas marítimas, como hace hoy en día los ejércitos, pues ya hacías en el siglo XIII Alfonso X con la Santa María. Y dentro de esta marina habría una jerarquía, claro. De hecho, Alfonso X, si hablamos de Castilla, es el primero que establece una clara jerarquía y que se pueden ver en las partidas, ¿no? A la cabeza de la flota estaría el almirante. Luego le siguen lo que son los capitanes y comitres de cada uno de los buques. Luego están por abajo los noacheros, que serían los navegantes y timoneles. Luego están los oficiales de marinería embarcada. Y luego están los remeros. Hay que tener en cuenta que al menos en la zona de Castilla, León y Aragón
los galeotes, o sea, los que remaban las galeras, eran tropas especializadas, no eran prisioneros. Los prisioneros son del siglo XVI, es con Felipe II y adelante. Esa imagen de galeotes romanos o galeotes esclavos del siglo XVI es una cosa o de época romana o del siglo XVI, pero no del mundo medieval. El mundo medieval castellano y aragonés son gente libre y son gente profesionales. Y de hecho, uno de los grandes problemas de manejar cualquier flota es tener gente preparada. O sea, ser remero en una galera es una cuestión, no era fácil, porque exigía unos conocimientos marítimos, fuerza, y además esos galeotes muchas veces también combatían. Eran, digamos, a nivel de combate eran casi chusma a nivel de combate, pero a nivel de navegación eran muy importantes. José Manuel, has destacado la profesionalidad de estos marinos y nos has explicado la estructura de esta marina. ¿Pero este ejército funcionaba de forma permanente? No, hubo un intento. Alfonso X fue también el primer monarca a nivel europeo que intenta crear una primera marina real, que dependiese directamente de la Casa Real. Él, de hecho, cuando se establecen repartimientos de Cartagena, de Alicante, de Murcia, de Sevilla, de Santa María, establece lo que se llaman los barrios del mar, que eran barrios donde iba a fijar a gente, a marineros, a capitanes, a comitres, ballesteros marítimos, con intención de mantener una flota permanente al servicio de la corona. Ese intento que hace Alfonso X se frustra en buena medida por una razón coyuntural, que fue un gran desastre. Fue el desastre de Algeciras, el sitio de Algeciras, 1880. Alfonso X sitio de la ciudad de Algeciras, un puerto fundamental para el control del estrecho, y acaba un desastre. Un desastre de tal magnitud que el problema no es solamente perder las galeras que se perdieron, sino fue perder toda la gente preparada. Que eso implica otros 20 años para tener gente preparada, claro. Entonces, eso frustró en gran parte la flota real. De esta manera, lo que hicieron los reyes fue tener unas pequeñas galeras de propiedad real y luego dependían mucho de la aportación de las milicias concejiles o nobles y comerciantes que dejaban las ciertas galeras durante un periodo de tiempo al servicio de la corona. Pero fue un problema el de no disponer de una flota permanente. De hecho, eso es lo que en el mundo medieval, en el mundo de la estrategia moderna, se llama dicotomía entre lo que se llama el dominio positivo y el dominio negativo del mar. ¿Qué es el dominio positivo del mar según la geoestrategia naval moderna? Pues es, por ejemplo, lo que podría hacer Inglaterra en el siglo XIX. O sea, yo tengo una flota tremenda y puedo imponer mi dominio allá donde vaya con mis buques, porque mi flota me lo permite. Es una flota permanente. ¿Qué es lo que hizo Alemania para contrastar ese dominio positivo del mar? Lo que se llama dominio negativo, que es intentar contrastarlo a través de acciones de corso o, en el caso alemán, de acciones submarinas. Y en el mundo medieval pasa esto. En el mundo medieval casi ninguna potencia era capaz de mantener una flota constantemente, tanto por razones logísticas como por razones presupuestarias. Aragón lo intentó en el siglo XIV, Génova y Venecia también lo intentan en el siglo XIV-XV, pero lo más normal es hacer acciones que vayan minando el gran dominio de otras potencias, ¿no? Que serían acciones de corso o piratería. Al frente de la Marina, como ya nos has dicho, estaba un almirante. ¿Qué características tenía este cargo? Sí, el almirantado surge también en el siglo XIII, es una figura también importante, es una imitación de las figuras que hay en Génova y Venecia, que son las grandes repúblicas que se toman como ejemplo. Y de hecho, al principio en Castilla, los almirantes, salvo el caso de la mente de Ramón Bonifaz, que era de Burgos y que fue importante para la conquista de Sevilla, con buques traídos de Asturias y de la costa cantábrica, el resto de los almirantes, gran parte de los almirantes del siglo XIII en Castilla van a ser genoveses. Y no es algo extraño, también en Portugal van a confiar en almirantes genoveses hasta el siglo XIV, porque realmente dependían de su tradición marinera de esas repúblicas italianas. Pero luego, evidentemente, con el paso del tiempo, esa figura del almirante se hace cada vez más castellana, hay mejores marinos, y ya para el siglo XIV tenemos unos almirantes que van a llegar a sitios insospechados. Has nombrado al almirante Bonifaz, un nombre que a los que son de Burgos como yo nos resulta muy familiar, pero también nos resulta muy familiar el nombre del Consulado del Mar, que no sé si tiene algo que ver con el tema que estamos tratando. Tiene y no tiene algo que ver. En Burgos tiene una tradición marítima muy importante, aunque sea plenamente mesetaria. Tiene importantes relaciones con la costa cantábrica y de ahí su comercio con Flandes y con Inglaterra. De hecho, el Consulado del Mar, como lo tenemos hoy en día, es el equivalente a la Casa de Contratación de Sevilla. Es el lugar donde, digamos, se centralizaba el comercio con Flandes en este caso. Lo que pasa es que Burgos tiene una tradición marítima anterior, es del siglo XIII en adelante. Hay almirantes que proceden de Burgos y luego desde Burgos, digamos, también por razones comerciales tenía muchísima relación con la costa cantábrica. De hecho, en la costa cantábrica, en Castilla, se va a formar lo que se llama la Hermandad de las Cuatro Villas, que eran Castro-Rubiales, Laredo, San Vicente Barquer y Santander, que fueron fundamentales en el desarrollo de la marina naval de los siglos medievales. Eran villas con una importancia comercial fundamental, una intensa actividad comercial y, digamos, a veces pirática, con respecto a Inglaterra y Flandes,
y de hecho fue el núcleo de una flota a la que podía convocar el rey, dependían del rey, para situaciones navales. De hecho, esa hermandad de las Cuatro Villas, luego a partir de 1296 va a formar lo que se llama la Hermandad de las Marismas, a la cual se unen las villas vascas, San Sebastián, Bermeo, Guetaria y Fuenterrabía. Y ese conjunto de 9 villas van a formar el núcleo de la flota castellana en las acciones atlánticas. José Manuel, ¿y qué tipo de naves y de armas se usaban? Bien, en el mundo medieval, y pensando en Castilla como básicamente una potencia mediterránea, que digamos que tiene claramente dos claros frentes, el Cantábrico y el Mediterráneo, el buque militar es la galera, que al principio son birremes, o sea, 2 tripulantes por remo, y luego sean triremes, 3 tripulantes por remo. Técnicamente se llama remar al tercerol. Son galeras, son navíos bajos, muy rápidos, que pueden tener vela, pero básicamente se mueven con remos. Es el tipo de buque militar por excelencia. También se puede usar para comercio, sobre todo comercio de seda, de oro, o sea, materiales que no te ocupan mucho espacio porque sean muy valiosos. Pero va a ser el buque, el caballo de batalla. Esas galeras muchas veces van acompañadas, sobre todo si hablamos de acciones en el Cantábrico, de lo que se llaman las grandes naos, o naos redondas, por ejemplo la Coca, ¿no? O la Carabela después, que son buques redondos, que mucho más calado, mucha más capacidad de carga, una borda mucho más alta, con lo cual permite atacar desde arriba. Y eso implica también una combinación de características militares, pero digamos que son galeras, al menos Castilla va a ser casi siempre galeras, acompañadas a una gran nao. ¿Y cuáles dirías que fueron los principales conflictos en los que participó la Marina de Guerra castellana? Como decíamos, la importancia de la actividad naval para Castilla y León va evolucionando, y a partir del siglo XIII se hace indispensable, tanto la expansión contra los musulmanes de Sevilla, Cádiz y luego Granada. Y luego tener en cuenta que hay otra cosa, que otro factor decisivo, que es el estrecho de Gibraltar, que el control del estrecho era fundamental, porque si controlabas el estrecho podías evitar que llegasen refuerzos musulmanes a la península ibérica, ¿no? Y eso es lo que da lugar a lo que se llama en la historiografía la batalla del estrecho. La batalla del estrecho, que se llama así, son casi 100 años, entre 1248 y 1350, en los que hay un conflicto entre, por un lado, las potencias cristianas peninsulares y las potencias islámicas del sur de la península y del norte de África por el control geoestratégico del estrecho de Gibraltar, que es básico. Tanto su paso norte-sur como el paso este-oeste. El paso este-oeste es importante sobre todo a nivel comercial, para el comercio desde el Mediterráneo hacia Inglaterra y Flandes. Por razones físicas es mucho más fácil que entren buques del Atlántico al Mediterráneo que no que salgan fuera, por razones de corrientes marítimas. Y de hecho se considera que el primer convoy que sale exitosamente del Mediterráneo al Atlántico no es hasta 1279, 1282. Es un genovés que está al servicio de Castilla. Va a ser luego almirante de Castilla, que es Benedetto Zaccaria, que luego va a ser un almirante con mucho éxito, que trabajará tanto para Castilla como para Francia, para luchar contra el Terra. Bien, pues ese conflicto, digamos que va a desembocar en la batalla de Salado. Y las batallas navales que hay antes y después de Salado. Salado es una batalla terrestre, pero antes y después hay batallas navales, ¿no? Pero se pierden y luego se ganan. O sea, el control del estrecho es básico. Y si no controlas el estrecho, no puedes parar el aporte de refuerzos. Y si lo controlas, no solamente lo paras, sino que además puedes amenazar todas las líneas de suministro del enemigo. José Manuel, hablaste de este mismo tema en un curso de verano de la UNED y lo titulaste La Marina Castellana de prestado a potencia. ¿Por qué pusiste ese título? La idea era intentar hacer una rápida evolución de cómo Castilla, partiendo de una flota bastante escuálida en el siglo XI, siglo XII, recordemos que Gelmírez, el arzobispo de Santiago de Compostela, tiene que pedir también la ayuda de genoveses para enfrentarse a ataques normandos en el siglo XII, cómo a finales del siglo XIV somos capaces de conquistar Londres. Y esa es la parte final de la conferencia. Cuéntame esto de que conquistamos Londres, porque es que me has dejado perpleja. ¿Cuándo y cómo ocurrió esta conquista de Londres? No llegamos a conquistarlo de per se, pero al atacamos y le hicimos mucha pupa a los ingleses y en Londres. Esto viene a raíz de la intervención de Castilla en la Guerra de los 100 años. Castilla en el siglo XIV es una potencia en auge, tanto a nivel naval como a nivel terrestre, y su apoyo es disputado tanto por Inglaterra como por Francia. Como sabemos, en un primer momento, Pedro I de Castilla, Pedro Cruel, va a ser un aliado de los ingleses, y su hermanastro, Trastámara, va a ser finalmente aliado de los franceses. Ahí interviene Castilla, como al final gana Trastámara, vamos a apoyar a los franceses en la Guerra de los 100 años. ¿Y cómo los apoyamos? No con soldados, los apoyamos con la flota del Cantábrico. Parte de ese apoyo a los franceses contra los ingleses, hay varias expediciones contra Inglaterra. En parte tanto por el apoyo político que dimos a Francia, como también porque nos estaban tocando las narices por los ataques piráticos ingleses a las costas del Cantábrico, en el famoso
Henry Le Poule. Le Poule era un pirata inglés que se dedicaba, pues lo que hacían siempre los ingleses con el norte de Castilla. Pues en respuesta a esos ataques y también respondiendo al apoyo diplomático a Francia, se van a hacer varias campañas contra los ingleses en el Canal de la Mancha y contra Inglaterra. Una de esas campañas, por ejemplo, va a desembocar en la toma de La Rochelle, que era el gran puerto fortificado inglés en el continente francés, en la zona francesa, que se tomará. Intervienen galeras castellanas artilladas, e empieza artillería embarcada. Y un par de años más tarde, en 1374, si no me equivoco, es cuando tenemos Tobar, un almirante castellano, que al frente de una fuerza combinada castellana y algunos buques franceses van a internarse por el Támesis y van a atacar Londres durante un par de días. Y durante esos 3 días incendiamos Londres. Luego al final decidimos que ya valía y nos volvimos, incendiamos la isla de Wight, que para la isla de Wight, que también está en la costa de Inglaterra, va a ser incendiada varias veces. También, por ejemplo, Pedro Niño en 1615 va a hacer lo mismo, pero ya nos volvimos. José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchas gracias por haber estado aquí en Sin Distancias para hablarnos sobre la Marina de Guerra de Castilla durante la Edad Media. Muchas gracias.